Bueno, arrancamos. Hoy tenemos la clase sobre la Ley de Educación Común número 1420. Esta clase ya entramos en los temas decisivos porque estamos avanzando en la unidad 2, así que ya en este mes seguramente entramos en la unidad número 3 para, para que a fines de octubre, principio de noviembre ya estemos finalizando el programa virtual, ¿sí? Que lo tienen a disposición en el aula virtual también. Hace rato veníamos trabajando ya con sobre los orígenes del sistema educativo argentino. A fines del siglo XIX habíamos visto también el contexto político y económico en donde surge esta ley de educación común. Ese contexto político que lo vimos traducido en ese grupo que era la oligarquía y luego en el modelo económico agroexportador que viene a ser el contexto económico en donde se va a dar y donde se va a desarrollar la Ley de Educación Común número 1420 en el año 1884. Yo ya le subí, hoy activé la clase sobre este tema y además le dejé un video micro, pequeño video, para, eh, para poder también darle un poco más de contextualización a esta temática, así que espero que puedan aprovechar en este tiempo. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla brevemente. Hoy no es una clase muy larga, ¿sí? Solo presentamos esta temática, así que nos va a venir bien porque tenemos una actividad sencilla para esto también. Espero que puedan estar viendo, ¿sí? Ven que tenemos ya, está bastante nutrida nuestra aula. La verdad que eso es muy lindo, ver que se está trabajando, que venimos trabajando, lo mismo en los foros y en las mensajerías internas, ¿no? Esta semana no pude revisar los trabajos, pero seguramente en estos días, a pesar de que tenemos capacitación del nivel secundario, seguro los voy a estar revisando, ¿sí? Lo bueno es que ya bueno, la mayoría de los trabajos pendientes que tenía por revisar, tanto en el portafolio como en algunos foros, fueron revisados, así que eso ya me da un poco más de tranquilidad para seguir avanzando. Bueno, vamos a la Ley de Educación Común número 1420, ¿sí? Que es sancionada en 1884 a instancias del gobierno oligárquico, a instancia del gobierno de Julio Argentino Roca, ¿sí? Uno de los de quienes representaban a la clase política de la época y también representaban a la élite política, a esa oligarquía. Nosotros tenemos un texto básico para trabajar la Ley de Educación Común 1420, que es el texto de Adriana Puirós, ¿sí? Seguimos el libro completo, nosotros lo vamos viendo por capítulos en algunas veces, ¿sí? Porque nos permite ir dando pequeños pasos en esta materia. Bueno, entonces esta ley se va a sancionar a instancia de la política
del conservadurismo en la Argentina hacia fines del siglo XIX, en un contexto en donde las ideas en cuanto al proyecto de país estaban bien divididas, ¿sí? Estaban bien divididas. En principio estaban divididas por la misma élite política y por aquellos que quedaban fuera de ese gobierno, ¿no? En esta época comienza a pensarse ya al Estado por fuera, ¿sí? Al Estado autónomo, ¿no? Que nadie, ninguna otra institución o ideología pueda ingresar a ese Estado. Ellos querían, ellos, cuando digo ellos me refiero a la clase oligárquica, ¿no? Para ponerle nombre y apellido a, bueno, Julio Argentino Roca, a Miguel Juárez Selman, a Nicolás Avellaneda, a Sarmiento, todo un grupo de políticos, ¿sí? Todo un grupo de políticos que dirigía al país, ¿sí? Tanto económicamente como políticamente, y querían instaurar además una ideología, ¿sí? Y una cultura determinada en la Argentina, ¿no? Y esto va a estar muy presente cuando hablamos sobre civilización y barbarie, ¿no? Esto de que el país sale adelante por la civilización, ¿no? Se da el progreso por la civilización, mientras que los indígenas, el criollo y los demás van a ser justamente los que lleven el atraso a la Argentina. A ver, alguien tiene el micrófono abierto y siento como un... Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, no pasa nada, nada más que era para poder sentir más cómodo, nada más, no pasa nada. Bien, entonces, a instancias de todo este contexto, va a empezar a emerger esta ley, la piedra fundamental del sistema educativo argentino. Muchos lo proponen como un origen, como el génesis del sistema educativo moderno actual a nivel nacional, pero hay que decir que tiene distintos antecedentes esta ley de educación común, antecedentes que nacen en las provincias y que viene siendo forjada por algunos caudillos y representantes políticos del interior del país, como dijimos, nace se aprueba, digamos, la ley 1420 el 8 de julio de 1884, 2 años después del Congreso Pedagógico, ¿sí? Que se celebra en Buenos Aires, que es justamente para discutir una ley que pueda aglutinar a todas las provincias y a nivel nacional poder hacer homogéneo el sistema educativo a nivel país, ¿sí? En ese congreso recuerdan que yo les había nombrado de que se va a empezar a discutir sobre si el sistema educativo, ¿sí? Debe estar representado por el Estado o por instituciones privadas, en este caso instituciones como la Iglesia, ¿no? Se va a discutir si la educación en la Argentina va a ser pública, si va a ser privada, si va a ser gratuita, si va a ser religiosa, si no va a ser religiosa, si va a ser laica. No, en ese congreso se van a empezar a debatir todos esas cuestiones que van a dar fruto sobre esta ley, ¿no? 2 años después. En esa ley que se aprueba el 8 de julio de 1884, ¿sí? va a proponer las ideas y el estandarte va a ser el estandarte de este Estado conservador, de la oligarquía en Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a entender, ¿sí? Esto en palabras de Sarmiento, ¿sí? Se va a entender de que el país, luego de haber hecho el censo de 1869, el país necesita de un sistema educativo que pueda educar al inmigrante, al europeo que está llegando,
¿sí? Y que va a trabajar en la Argentina y que se necesita mano de obra también calificada y que además necesita de una identidad colectiva en la Argentina. Entonces este sistema educativo va a estar orientado hacia ese lugar, ¿no? Va a estar orientado hacia la alfabetización del blanco. Hoy, justamente hablando de alfabetización, hoy es el día de la alfabetización, sobre todo para jóvenes y adultos en la Argentina. Y esta ley va a venir a cumplir ese deseo del Estado conservador, de la oligarquía, ¿no? De poder ampliar la alfabetización a el blanco y sobre todo al civilizado, ¿no? Al que se deje educar. Quedan afuera de esta alfabetización de 1884, queda afuera de este sistema que propone la ley. Obviamente el indígena, ¿sí? El criollo queda por fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a poder acceder, no es que no pueda acceder, sino que el mismo sistema, culturalmente hablando, lo va corriendo, ¿sí? Lo va corriendo, es decir, no lo deja ingresar por una cuestión cultural, de imaginario cultural. El indígena en las escuelas va a ser muy resistido, en principio porque va a tener que chocar con la cultura europea y sobre todo en este caso argentina, impuesta por la oligarquía, y va a chocar con el idioma también, y obviamente ya la idea despectiva del indígena como quien no puede ser educado nunca, ¿no? Esta idea que se imprime en el imaginario argentino, ¿sí? Y que sobrevive hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo, ¿no? En ese congreso se va a discutir si la educación va a ser gratuita o no, si va a ser gratuita o no, quién va a financiar esa educación, ¿sí? La discusión más grande va a estar dada por si va a ser religiosa o no. La religiosidad va a estar propugnada o va a ser el estandarte obviamente de la institución católica y de las instituciones educativas que enseñaban la catequesis en las escuelas, ¿no? Entonces por ahí va a venir más el núcleo duro, ¿sí? de la educación religiosa. Y ahí vamos a encontrar a muchos personajes que hoy los tenemos como defensores de la educación pública, ¿no? Un ejemplo de ese, por ejemplo, es ahí se me fue el nombre, José Manuel Estrada. José Manuel Estrada, ¿sí? Estuvo de acuerdo con, por ejemplo, la educación religiosa en las escuelas. Y hoy se lo puede ver que la mayoría de los colegios y de las escuelas llevan su nombre, o sea, las escuelas públicas, ¿no? Esto no quiere decir que José Manuel Estrada haya sido un religioso, no, sino que entendía de que la educación tiene y debe tener una ideología de fondo, ¿no? O sea, no es que uno objetivamente puede decir que la clase oligárquica gobernó el país en 1880. La idea de clase oligárquica trae consigo ya una ideología, la ideología de que ese Estado era conservador. Entonces, por cada enseñanza, decía José Manuel Estrada, tiene que tener justamente una ideología de fondo, y qué mejor que sea la religiosa. Por el otro lado, vamos a encontrar a quienes estaban, por ejemplo, a favor de la educación pública, que eran que eran vistos como detractores de la religiosidad católica, es decir, los hicieron enemigo público, ¿no? Aquellos personajes que estaban en contra de la educación religiosa. Entre idas y vueltas, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica ya venía perdiendo ya mucho terreno. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué se dice que la Iglesia ya venía perdiendo terreno para 1880?
porque se les empieza a quitar a la Iglesia Católica poderes que antes poseía, o sea, poderes estatales, poderes burocráticos. ¿Recuerdan la clase anterior que vimos la formación del Estado argentino? Es que el Estado argentino se va formando gracias a una burocracia, a una administración para generar más control. Bueno, entonces esa burocracia de administración va a ir ganando terreno, le va a ir ganando terreno a la Iglesia Católica. ¿Sí? Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el registro civil. El registro civil antes, el registro de las personas estaba a cargo de la Iglesia. Hasta 1882 estaba a cargo de la Iglesia, el registro de los nacimientos y de las defunciones en la República Argentina. Hasta bien entrado ya, por ejemplo, en el territorio del Chaco, en el territorio nacional del Chaco, hasta bien entrado el siglo XX, hay muchas personas que no figuran en los registros de nacimientos o defunciones en los registros civiles en la provincia del Chaco. Tienen que ir a consultar a las iglesias, por ejemplo, ¿no? Es muy anecdótico la idea de que los registros de nacimientos y defunciones estén a cargo de una institución, que no sea el Estado, ¿no? Es por eso que si alguno es católico, alguno ha presenciado un bautismo en la Iglesia Católica, por lo general se piden siempre testigos que puedan dar fe de lo que están viendo y del nombre que le están colocando al niño que es bautizado, ¿no? ¿Sí? Siempre dicen, bueno, ¿cuál es su nombre? Por lo general antes había un secretario detrás del cura párroco que llevaba adelante el bautismo y decía, bueno, yo te bautizo, y pedían el nombre que se diga en voz alta, claro, justamente para que el secretario pueda escuchar el nombre y pueda anotarlo en el registro de los bautismos. Entonces, ahí es donde se registraba. Ahora, a partir de 1882, el Estado va a crear un ministerio, ¿sí? Va a crear una secretaría que se va a llamar esto, lo que nosotros decimos, el registro civil, en donde a las personas se van a ver obligadas a anotar los nacimientos y posteriormente las defunciones, ¿no? En ese registro civil. El problema de los registros civiles a principios del siglo XX, bueno, y fines del siglo XIX, va a ser que quienes nacen en una determinada fecha y no están cerca de un registro, van a tener que esperar un buen tiempo para poder registrarse. Por eso es que hay muchas personas que se han registrado de grande en los registros civiles y la falta de personal calificado en los registros civiles hacía de que sean anotados, ¿sí? en el día y la fecha que ellos se acercaban al registro, ¿no? Así que si hay muchas personas que han ido a anotarse al registro civil porque bueno, ya eran grandes y necesitaban del documento, ¿no? Que eran indocumentados. Entonces ellos mismos se ponían los años, porque el que iba podía decir que nació ayer, ¿sí? Y podía ponerse la edad que quería y podía ponerse también el nombre que quería, con el apellido que quisiese. ¿Por qué? Porque a principio, una vez que se crea esto, el control del Estado no era muy bueno. Entonces, al no haber un registro aceitado que pueda controlar bien, un Estado que recién se estaba incorporando, digamos, a esa burocracia de control y de coerción sobre las personas, se hacía muy difícil poder controlar efectivamente, ¿no? Ustedes van a encontrar por ahí muchas historias, ya sea de sus abuelos, o que siempre hay historias como esa, ¿no? De que gente que se fue a inscribir ya de grande, ¿sí? Que se elegía el nombre, y que en esos registros civiles también pasaban muchas
muchas historias que hoy las podemos contar, y bueno, y el trasfondo histórico es este, ¿no? Que recién comenzaba las administraciones estatales, ¿no? Entonces, la iglesia va a ir perdiendo terreno, va a ir perdiendo control, y ya no quería seguir perdiendo el control, porque había perdido los registros de nacimiento y de funciones, pierde también el registro, en ese registro civil, los matrimonios, es decir, pierde el registro de las uniones matrimoniales, que ahora ya no los va a hacer la Iglesia Católica, sino que los hace el registro civil, y además ahora, en 1884, 2 años después, va a perder la educación. O sea, otro golpe más para la Iglesia, y es por eso que se iban a poner en unas posturas muy duras, muy duras. Es más, muchos personajes en ese congreso y posteriormente habían pedido desvincular completamente a la Iglesia del Estado, ¿no? Hoy, si ustedes miran la Constitución Nacional, en uno de sus artículos dice que el Estado es francamente católico, apostólico romano, ¿no? Entonces, el Estado se asume como católico. Entonces, fíjense que para fines del siglo XIX, muchos personajes decían que debía desvincularse completamente. O sea, había, imagínense, 140 años después, ¿qué va a pasar? Hoy, nuevamente, vuelve a resurgir esto de que el Estado debe separarse de la Iglesia Católica, debe separarse de la religiosidad, ¿no? Y esto va a pasar tarde o temprano, va a pasar, en principio por las políticas que se están llevando adelante de los últimos años, ¿no? Desde el matrimonio igualitario, ¿sí?, hasta los cupos laborales, hasta, bueno, dentro de poco va a resurgir nuevamente estos debates sobre el aborto, y van a seguir surgiendo otros debates que van a ir perdiendo, que la Iglesia, ¿sí?, en algún punto va a ir perdiendo esos debates, no porque se haya extinguido, ¿no?, el culto, sino que el Estado, ¿sí?, para muchos políticos y para muchas personas, el Estado, dicen, debe ser laico, debe ser autónomo, no tiene que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Entonces, ese es el debate, ¿no? Ese es el debate tanto para esta época como en esa época, ¿no?, que va a estar muy fuerte. Pero no obstante, no hay que ser tampoco extremistas con esto, ¿no?, porque siguen avanzando las escuelas religiosas, siguen avanzando las escuelas de corte, las escuelas confesionales. Las escuelas confesionales, yo por ejemplo trabajo en una escuela confesional también, en donde a pesar de que se respetan, por ejemplo, los currículum públicos, es decir, de los ministerios de educación, también se respetan en la caja curricular unidades o asignaturas pertenecientes a la religiosidad, como religión, ¿sí? En el caso de las oraciones, entrada y salida, en muchas de esas se puede enseñar religión, catequesis, es decir, encuentran un espacio para poder convivir. No es que hay que ser extremista de esto de correr directamente a todo culto del Estado y de la educación, porque encontramos lo que hoy es el sincretismo, ¿no? Para 1884 la ley de educación común va a ser laica, es decir, no va a ser religiosa bajo ningún culto. No obstante, ustedes, si pueden ingresar a una institución pública a la fecha, en cualquiera, he conocido 2 o 3 nomás, en cualquiera de las zonas donde ustedes ingresen, por lo general en el ingreso siempre hay una figura religiosa. Si no hay una figura, ya sea en un cuadro, ya sea algo representativo de la fe católica, por lo general está, ¿sí? Y la ley establece de que no debe existir
ese culto o esa fe, digo, esa religiosidad. No obstante, ha tomado forma, se ha naturalizado. Esto no quiere decir que esté mal, digamos, no es que digo, no está mal de que pongan, si es público y si es laico, no debe haber ninguna imagen religiosa, no debe haber nada de eso por el estilo, no es eso. Sino que hay familias y hay personas que no todos pensamos igual, no todos piensan igual, y hay familias que no piensan igual, hay familias que deciden no mandar a sus hijos a escuelas confesionales porque no permiten justamente en su seno familiar, en su familia, la fe católica. Y también pasa lo contrario, que no les guste la fe católica, pero sí los mandan a colegios religiosos, o que no sean del mismo culto, o que no sean de la misma fe, y los manden a colegios, por ejemplo, católicos, evangélicos a católicos, ¿sí? Digo, pasa de manera muy diferente de acuerdo a las personas, porque no todos pensamos de la misma manera, y esto es muy relativo también, y hay que saber respetar las decisiones, ya sea de las familias, de los individuos, ¿sí? En esta construcción de nuestro sistema educativo, ¿no? Pasa muy a menudo, y eligen escuelas ya sea por su formación. Siempre las familias y los individuos van a elegir escuelas por su formación o por otro criterio, ¿no? Pero bien, entonces la ley, con esta ley va a perder terreno la Iglesia Católica, ¿sí? Va a ir va a ser puesta en jaque por el Estado, ¿sí? Y como dicen, esto no va a quedar así, y es así, no va a quedar así, sino que la Iglesia va a empezar a buscar alianzas en otros sectores para poder tener influencias en el Estado, ¿no? Para poder tener influencias en el Estado. Entonces, cede el espacio, ese espacio de administración al Estado, cede el espacio de educación, pero donde no va a ceder va a ser en la Constitución, en la Constitución y en las formas de enseñanza, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o algo? Bueno, seguimos. Entonces este Estado que va tomando autonomía, que va teniendo presencia política y cultural, el 8 de julio la va a aprobar y va a tener en su parte dogmática, por ejemplo, en su parte dogmática va a tener las siguientes características. En los principios, ¿no?, de la ley. La ley va a ser pública, gratuita, obligatoria y laica, ¿sí? Es decir, pública, que todo individuo argentino, ¿sí?, todo individuo argentino registrado, justamente registrado, DNI, que esté entre los 6 y los 14 años, ¿sí?, esa educación es obligatoria, entre 6 y 14 años, es obligatoria, es pública y además es gratuita, va a ser financiada por el Estado, o sea, los maestros le van a pagar el Estado. ¿Qué otra cosa más en esos principios? Va a ser laica, es decir, que las instituciones no van a permitir, digamos, la religiosidad en las escuelas, sino se va a permitir la catequesis en las escuelas, se va a permitir la caja curricular de religión, pero sí se va a permitir, digamos, que cualquier persona que tenga cualquier culto religioso pueda ingresar a el sistema educativo, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, porque escuché un micrófono. Entonces, ese principio, lo dijimos, el principio de
laico de la educación, ¿sí? El principio laico de la educación no es que no es católico, ¿sí? El laico por lo general es bautizado, o sea, el bautizado, el laico es un bautizado que no practica su religión, no practica la religión católica, ¿está? Entonces, tampoco quiere decir que es ateo, sino que es católico, pero no profesa, no practica su religión. Entonces, va a ser gratuita porque el Estado va a financiar. En ese financiamiento vamos a encontrar además que se va a sacar de un impuesto a la compra y venta de territorios. Para esa época en la Argentina disponía de gran cantidad de territorio fiscal y territorio inhóspito, ¿sí? Tanto así que el Estado no podía ni siquiera tener una idea de la magnitud de la cantidad de tierras que disponía, ¿no? Y que había tanto territorio que le llegaban a poner tanto territorio no ocupado por el blanco, es decir, no ocupado por el blanco, que se les llegó a poner a esos grandes territorios distintos nombres, ¿no? El nombre de desierto, el desierto verde, el desierto, haciendo alusión de que no existía nada, ¿sí? Porque ese desierto, esa idea de desierto es que si no existe nada, la tierra está disponible, y si es desierto, la tierra no sirve, ¿está? Entonces, bajo esa idea se van a naturalizar de que quienes están en esas tierras no sirven para nada, o sea, la tierra no sirve para nada, entonces podían disponer libremente de esas tierras, así que se hacen campañas a los dos grandes territorios nacionales que va a tener el país para esa época, que va a ser el territorio nacional de La Pampa, que va a ser toda la Patagonia, ¿sí? La Patagonia, ese territorio nacional, y donde la región del Chaco, ¿no? Que va a ser el territorio nacional del Chaco, en donde se van a enviar campañas, ¿sí? Para ya sea pacificar, le decían pacificar, para quitarle la tierra a los indígenas, y en otro sentido también masacrar, eliminar al indígena de esas tierras, ¿sí? Porque por más de que los estén corriendo, supongamos que se corre al indígena hacia una frontera, pero el indígena va a regresar, ¿sí? Porque es su tierra, o sea, no tiene la idea de propiedad privada como tiene el blanco, como tiene el europeo, ¿no? La idea de propiedad privada ni siquiera les pasaba por la cabeza al indígena, ¿no? Y todo lo que provenía del monte, o todo lo que provenía de ese bosque, le pertenecía a un imaginario, una cosmovisión indígena, ¿sí? Es por eso que se hacían graves denuncias, por ejemplo, bajo este es el supuesto de por qué se mataba al indígena. Miren la excusa que se ponía desde el blanco, ¿no? De que el blanco criaba, o sea, tenía sus vacas, ¿sí? Y por lo general salían de ese territorio, porque el territorio no tenía un alambrado, no tenía nada, salía de ese territorio, y el indígena, ¿sí? Se creía que mataba a ese animal, ¿sí? Por que lo robaba, ¿no? Y no, el indígena no tiene esta idea de apropiarse de lo ajeno en esa época, no, sino que precisamente creía que era un devenir de su propia cosmovisión, ¿sí? Supongamos de la madre tierra, de quien fuese, digamos, de su propia cosmovisión. Entonces era ese devenir. Entonces, bajo esa excusa, ¿sí? Bajo esa excusa se los perseguía, se los mataba, ¿sí? De que eran ladrones, de que no querían trabajar. En principio no existe en su cosmovisión la idea del trabajo individual para ganar un rédito individual. Sí existía la idea del trabajo en comunidad, o sea, que es conocido en otras partes de las civilizaciones como la mita. Entonces, con esas ideas de naturalizarlo al indígena como un vago, como un ladrón, como quien, si está en la tierra, ¿por qué no la trabaja? La naturalizan.
esa idea de la clase política argentina que quería disponer de esas tierras. Entonces son naturalizados de esa manera y se justifica que en esa época los desplacen, los maten, los masacren, los corran de ese lugar. Ese es el justificativo de por qué los mataban. Entonces se le va a poner el nombre de desierto, se le va a poner el nombre obviamente de un territorio nacional en donde no hay un control. Entonces el territorio nacional del Chaco va a estar bajo la tutela de la nación. Ahora, con esa ley va a decir, con la ley de educación común, se va a expresar de que la escuela debe llegar a todo el interior del país. ¿Sí? Cuando decimos interior del país, nos estamos refiriendo a las provincias, no al territorio nacional del Chaco, ¿no? O al territorio de la Patagonia. Entonces, ¿por qué? Porque si no trabajan, no hacen nada, ¿para qué quieren una escuela ahí? Es lo mismo que salió a decir ahora un ministro de educación de una provincia X. Es decir, de que para qué quieren una escuela en una localidad, ¿sí? En una localidad si nadie va a esas escuelas. ¿Sí? No es que ponen una escuela si nadie va. Ese nadie va está siendo invisibilizado sectores de la sociedad. ¿Sí? Es lo mismo que no se estén refaccionando escuelas o no se estén haciendo escuelas porque hay COVID-19, ¿no? ¿Para qué quieren escuelas si hay COVID? Es la misma naturalización, ¿no? ¿Para qué quieren más escuelas si van a seguir dando clases virtualmente? ¿Sí? No todos están dentro de esta virtualidad. ¿Se entiende esto? De que se elimina, no es que la ley les está diciendo expresamente no deben ir los indígenas, no deben ir los criollos, no, sino que se va naturalizando de que queden afuera. Es decir, si es obligatoria la educación primaria, ¿sí? Y no hay escuelas, ¿cómo va a ser obligatorio? Si no hay escuela, ¿dónde voy a ir si no tengo una escuela cerca para ir a la escuela? Entonces la ley no lo expresa, pero sí se puede ver de que no es igual para todos. No es igual para todos. No obstante, y a pesar de eso, se van a crear escuelas, entre esas las que después se van a llamar décadas posteriores, las escuelas normales, ¿no? Que también lo vamos a ver, que es la Escuela Normal de Paraná. ¿Sí? Entonces, en esa ley también se va a cimentar la idea de que hay que formar a maestros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más de que se tenga una ley en donde exprese todos estos principios, se necesitan maestros capacitados en la alfabetización sobre todo, ¿no? Y solo va a ser obligatorio, dijimos, de 6 a 14 años. Y si ustedes se pueden sacar la cuenta, de 6 a 14 años solo es obligatorio el nivel primario. Queda por fuera todo el nivel inicial, ¿no? Entonces, las salas, ¿no? Las salas de 4, 5, de 3, 4 y 5. Y solo va a ser obligatorio el nivel primario. Y hasta en algunos lugares inhóspitos, solo va a ser obligatorio hasta lo que sería el tercer grado, ¿no? Primero o tercer grado. Si ustedes se ponen a ver en los currículum de nivel primario, ¿sí? De la época, leer y escribir y las 4 operaciones se enseñan en el primer ciclo. Entonces, mientras sepa leer y escribir, o reconocer al menos, ¿sí? Cuando digo leer y escribir no piensen en las lecturas fluidas ni nada por el estilo, o sea, en distintas formas, ¿no? Entonces, según el currículum, solo se deben leer y escribir y las 4 operaciones básicas. Entonces, eso era lo obligatorio. Ahora, se necesitaba de maestros para que puedan enseñar. Entonces, si no hay maestros, ¿de dónde los traemos? ¿O de dónde? ¿Cómo hacemos para fabricarlos? ¿Sí? En principio van a llegar distintas comitivas, sobre todo de Estados Unidos, norteamericanos, para diseñar y comenzar la enseñanza para la formación de maestros, ¿no? Entonces las escuelas normales van a ser quienes van a
afrontar la formación de docentes para el nivel primario, ¿no? Entonces va a empezar a crecer esa matrícula de docentes. Era muy escaso los docentes, y que hasta el día de hoy por temporada, le decimos nosotros, por años, es decir, por décadas, escasean los maestros, ¿no? Hasta 1998, por ejemplo, hacían falta docentes, ¿sí? Todos los docentes hacían doble turno, la mayoría de los docentes hacían doble turno, otros no, claramente, pero hacían falta docentes, ¿sí? Docentes del nivel primario matriculados. Desde el 98 para acá se acrecentó, ¿sí? La creación justamente de institutos de nivel superior, y en otras instituciones la formación de docentes. Esto también pasó en el 83, ¿sí? Y en otras instancias también, ¿sí? Entonces es como un ciclo, ¿no? La formación de maestros y docentes. Entonces, para ir terminando, en esa ley también se va a establecer las jerarquías, las jerarquías en el sistema educativo, en donde se va a proponer de que tanto el maestro y el docente tengan sus respectivos directores y un supervisor o un inspector, ¿sí? que va a ser quien controle que funcione perfectamente ese sistema educativo, ¿no? También aparejado a esta ley, van a venir los controles en las escuelas, ¿sí? Los controles para aquellos que no envíen a sus hijos, el horario de apertura de las escuelas, también de cómo debe trabajar el personal docente, ¿sí? Hay distintas características que van a ser tomadas en cuenta en esa ley de educación. Bueno, yo les dejo acá luego un video de contextualización de la ley, perdón, de la generación del 80, nuevamente volvemos con el contexto político, que es muy importante, ¿no? Y les dejo una actividad muy breve, muy sencilla, ¿sí? Que es sobre el documento original de la ley. Ustedes aquí, debajo del audiovisual, van a encontrar las actividades y van a tener que elaborar un cuadro sinóptico sobre el documento original de la ley 1420. ¿Sí? Es sencillito, ¿por qué? Porque en el documento original de la ley, yo les voy a ver si ya de paso si funciona este link. En la ley aparecen distintos títulos, ¿sí? A ver. Bien, distintos títulos, capítulos en donde se van tratando distintos temas, ¿no? En esta ley, por ejemplo, en el capítulo 1 vamos a encontrar los principios de lo que recién estábamos hablando, ¿no? De la obligatoriedad, gratuidad, gradualidad, que me había olvidado de la gradualidad en estos principios, la gradualidad de la escuela, esto de que hablábamos de los años, ¿sí? De 7 años con distintos ciclos. Esa es la gradualidad en las escuelas. Sobre el currículum, sobre los temas que se enseñaban en las escuelas, ¿sí? Vamos a encontrar un capítulo que es dedicado justamente a la administración de la escuela, en donde se van a tratar los registros, las estadísticas, los censos, y así vamos a encontrar otros temas como la regulación del personal docente. Ustedes van a tener que hacer un cuadro sinóptico como el que hicieron del mismo tenor como el que hicieron en las clases anteriores, ¿sí? Justamente con cada uno de esos capítulos. La facilidad del cuadro sinóptico es que ustedes pueden colocar texto ahí, ¿sí? Y que no así en los mapas conceptuales, ¿sí? Por eso es que soy tan fanático de los cuadros sinópticos, y que brindan la posibilidad de tener un pantallazo general de un tema en particular. Entonces,
está linkeado. Ustedes van a tener que hacer esa actividad, solo 7 páginas de la ley, ¿sí? Y por cada temática ustedes van a tener ahí una llavecita para elaborar y para hacer. Esa entrega la van a hacer esta actividad la van a entregar a través de mensajería interna hasta el 18 de septiembre, y después les dejo esa semana libre, ¿sí? Para ponerse después del 18. Les dejo la semana libre porque bueno, va a estar la semana, el lunes va a ser, próximo lunes es 14. Vamos a trabajar sobre un tema especial, ¿sí? Reforzado a este tema, y después la siguiente semana les voy a dejar libre para que se pongan al día con algunas actividades, aprovechando esa semana del estudiante, para que tengan esa chance. Entonces, entrega 18 de septiembre. He visto que algunos han activado ya la entrega de la actividad anterior. Eso me da la pauta de que se puede hacer y de que muchos lo están haciendo, cada uno a su tiempo, cada uno con sus cosas. Es bueno que vayan al día. También es bueno que me comuniquen, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que no puedan hacerlo con la regularidad que se establece, ¿no? Recuerden que también ya nos han habilitado desde el ministerio a reglamentar el cursado virtual, ¿sí? Está reglamentado el cursado virtual. Entonces esto nos da un poco más de ánimo para poder, en el caso de los docentes, ¿no? de poder llevar adelante el registro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ese registro traducido en evaluaciones, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a hacer evaluaciones parciales al estilo tradicional, sino que lo vamos a ir haciendo en función de todas las actividades que se van trazando a lo largo de este año de manera virtual. Eso me va a dar la pauta, ¿sí? Para las calificaciones, para cerrar la regularidad. Yo estimo y estiman de que al regreso de este aislamiento en la presencialidad, quienes no han podido acceder a la educación, digamos, virtual, van a tener un periodo de tiempo para ponerse al día, pero ese periodo de tiempo no va a ser un año. Entonces es muy importante que lo hagan, es muy importante que puedan seguirlo al menos con cierta regularidad, ¿no? Cada uno con sus tiempos, pero no es que es tiempo perdido. No es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen con una regularidad de la entrega de las actividades, de los trabajos, cuando retornemos a la presencialidad, ese periodo que van a tener para aquellos que no han podido mantener esa regularidad en las actividades, va a ser bastante beneficioso para aquellos que sí. ¿Por qué? Porque hay que dar la oportunidad a todos, ¿sí? La igualdad en el acceso de la educación es lo que hace la diferencia. Y justamente lo que hoy estábamos hablando de la ley de educación común, ¿no? Sí, eso es perfecto, es obligatoria, es gratuita, todo lo que ustedes quieran de la ley de educación, pero si no hay escuelas, si no hay acceso, entonces deja de ser gratuita, deja de ser pública, deja de ser obligatoria. Vieron que ahora uno ve ahí en los muros del Facebook, que más o menos un termómetro de la bronca de la gente. Vieron que dice ya la educación ha dejado de ser gratuita, ¿no? ¿Sí? Ha dejado de ser gratuita, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que poner de dispositivos, de nuestros datos, de nuestro internet, para poder acceder y que se haga realidad la educación. Bueno, esto pasa lo mismo cuando se da la ley de educación común en 1884. Había que poder mandar a un niño, ¿sí?
de una familia en donde el niño era un trabajador más, ¿sí? que generaba un ingreso para esa familia, entonces había que tomar la decisión de mandar a ese niño a la escuela cuando para esa familia en esa época era parte del sustento. Entonces, es muy difícil pensar en esos términos generales, ideales de los principios que hoy hablábamos, ¿no? De lo público, de lo laico, de lo religioso que decíamos. Hay gente que envía a sus hijos a un colegio confesional pero es de otra religión. Entonces, digo, hay que tomar un poco con cierta relatividad cuando hablamos sobre estos temas, ¿no? Bueno, entonces tienen hasta esa fecha, hasta el 18, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está. Si tienen ahora alguna consulta para hacerme sobre cómo van con el cursado, si se les están acumulando muchas actividades, recuerden que yo les voy a dar esa semana, que es del estudiante, a lo sumo les voy a dar una lectura, pero sin actividad, ¿está? Les voy a dar una lectura, les voy a subir tal vez algún video o algo, pero solo de lectura, sin actividad. Entonces quisiera saber si se les está acumulando, si van bien. Hay grupos de estudiantes que tienen una cierta regularidad y hay otros que van en función de sus tiempos, y yo comprendo toda la situación que estamos pasando, ¿no? Quiero saber si se le está haciendo difícil o no. Lo que voy a hacer ahora es dejar de grabar y pasamos a las consultas. ¿Por qué? Porque las consultas que ustedes hacen, por ejemplo, no salen en la grabación, porque yo estoy con los auriculares. Entonces voy a cortar ahora la grabación, que ya terminamos con el teórico, y pasamos a unas consultas que quieran hacer.